Bienvenidos a Los Expertos Hablan, un espacio presentado por el CEDES, Centro de Estudios sobre el Desarrollo de la Educación Superior, que busca precisamente eso, compartir conocimientos de personas que tienen una amplia experiencia sobre todos los ámbitos que implica la educación superior. Para este programa hemos invitado a la doctora Adela Hernández Díaz, quien nos acompaña desde Cuba, y voy a dar una lectura bastante resumida a su extensa hoja de vida. Ella es graduada de licenciatura en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, doctora en Ciencias Psicológicas también por la Universidad de La Habana, profesora titular de las asignaturas Pedagogía y Teoría del Diseño Curricular, Didáctica, Estrategias de Aprendizaje y Metodología de la Investigación. Con más de 40 años de experiencia docente a nivel de posgrado, ha participado en programas de diplomados, maestría y doctorado que desarrolla el CEPES tanto en Cuba como en el extranjero. Ha tutorado numerosas tesis de maestría y doctorado. Es una breve reseña de lo que les comentaba, es una extensa hoja de vida académica y profesional de nuestra invitada Adela Hernández. Adela, gracias por haber aceptado la invitación. El gusto es mío. Adela, por supuesto que el mundo cambia y las exigencias para la educación superior también. Lo que es más, suelen ver en esta parte de la sociedad la esperanza del desarrollo. En este sentido, ¿cuáles son los retos que usted considera que el mundo contemporáneo, el mundo de hoy que vuela, impone a la educación superior? Bueno, primero agradecer la oportunidad de compartir esos saberes pedagógicos que hemos construido durante tantos años con los maestros ecuatorianos, con los profesores particularmente de la educación superior ecuatoriana. Creo que efectivamente el propio desarrollo de la ciencia y la tecnología hace que el conocimiento cada vez corra vertiginosamente y todos los procesos educativos como responsabilidad social que tiene la institución de educación superior, pues tienen que adaptarse y ajustarse a esos cambios. El fenómeno de la globalización también impone a la educación superior exigencias y retos. En tanto, esa globalización pues implica el desarrollo de profesionales que pueden trabajar en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta en el diseño de los currículos no solo los conocimientos específicos inherentes a los campos de actuación profesional de los diferentes perfiles, sino también estrategias generales de pensamiento, estrategias generales del desarrollo psicológico como herramientas del pensamiento lógico que le permitan aplicar esos conocimientos en cualquiera de las condiciones del país, la región donde va a desempeñarse como profesional. Pero también implica estas exigencias el rediseño, el diseño de currículos flexibles, de currículos más dinámicos, que ofrezcan alternativas diversas de culminación de los estudios, carreras más cortas, etcétera. Y esto a su vez exige la formación y el desarrollo de un profesor diferente y de un estudiante distinto también. Hablamos de un protagonismo del estudiante, pero ¿qué le hace falta a ese estudiante para que adquiera ese rol protagónico? Adela, pero esto implicaría un cambio en las estrategias de la elaboración de los currículos, porque actualmente se piensa en que las competencias que el estudiante, futuro profesional, adquiera sirvan para solucionar problemas de su entorno. Pero si hablamos de un profesional que ya puede trabajar en cualquier parte del mundo, como que las expectativas o parámetros a considerar para implementar estos currículos deben ser muchísimo más amplias. Ajá. Precisamente por eso es que esas exigencias del desarrollo que impactan el currículo implica entonces una profundización en la formación del docente universitario desde el punto de vista psicopedagógico y la profundización también en que deviene en una profundización en ese estudiante. Ese estudiante para poder desarrollar también con los nuevos modelos educativos a distancia, virtuales, presenciales,
requiere de una serie de estrategias para abordar su actividad de estudio, y entonces emergen como una necesidad el desarrollo de estrategias de aprendizaje en el estudiante para lograr esa autonomía, no solo cognitiva, sino también afectiva. Quiere esto decir, un estudiante que de manera independiente se sienta seguro, sea capaz de tomar decisiones, de crear un producto en función de sus estilos de aprendizaje. Claro, pero estamos hablando del ideal. ¿Qué pasa con la problemática cuando no se dan todas las condiciones, bien sea por parte institucional o de las condiciones particulares del estudiante, para poder desempeñarse de una manera óptima? ¿Cuáles cree que usted que son los principales problemas que enfrenta el estudiante universitario? Los problemas que enfrenta el estudiante universitario tienen mucho que ver con las tendencias pedagógicas que han caracterizado los procesos de enseñanza-aprendizaje en el proceso de formación profesional. Y evidentemente, aunque a nivel del discurso se ha planteado la necesidad de renovar las tendencias pedagógicas, aún estamos muy marcados, ha dejado una huella muy fuerte la pedagogía tradicional que ha venido desarrollándose durante muchos años. Efectivamente, creo que ya hay una incorporación de tendencias pedagógicas contemporáneas que buscan una mayor flexibilidad, una mayor participación e intervención activa del estudiante en su proceso, no solo de construcción de conocimientos, sino también de habilidades, de destrezas, de estrategias de aprendizaje. Pero esto requiere una reformulación, esto requiere un repensamiento sobre las maneras de instrumentar en la práctica esos currículos, ese currículo pensado. Por eso hay una distancia, o se puede provocar una distancia entre el currículum teórico, tal cual se diseña el perfil, y lo que ocurre realmente en las aulas. Y entonces planteamos la necesidad de que ese estudiante sea activo, alcance un protagonismo, pero el profesor aún no ha logrado en toda su magnitud aprovechar las potencialidades de ese estudiante, en tanto todavía el diseño de sus actividades y tareas docentes está marcado por esa pedagogía tradicional y no logra movilizar desde el punto de vista de las estructuras mentales el pensamiento de ese estudiante. Y ese es uno de los problemas fundamentales. ¿Es un borra y va de nuevo o es nada más implementar cambios o actualizar a la realidad actual estas mallas, estos pensum, estas estructuras académicas? Creo que ha tocado un elemento importante. Para nada es borrar totalmente la pedagogía tradicional y sus contribuciones que se ha hecho a la educación, porque creo que todos los que peinamos canas, todos los que tenemos más de 30 años somos un producto de esa pedagogía tradicional y hemos tenido determinado éxito en la actividad. Tan mal no estamos, ¿no? Tan mal no estamos, exactamente. Si no, no estuviéramos sentados acá. Pero sin embargo, esa pedagogía tradicional que tuvo un éxito durante muchos años, respondía a exigencias de ese momento histórico. Ha cambiado, empezábamos por ahí, ha cambiado, han surgido nuevos productos tecnológicos aplicados a la educación. Esa tecnología educativa, que es una ciencia en constante desarrollo, nos ofrece un conjunto de herramientas que el profesor puede aprovechar y el estudiante puede utilizar siempre y cuando se diseñen las tareas utilizando las potencialidades que ésta tiene, porque a veces el producto tecnológico tiene una serie de potencialidades, pero el diseño de la tarea la utiliza de una manera mecánica y tradicional. Por lo tanto, es importante que el profesor se prepare tanto para las nuevas herramientas, para que de verdad movilice, dinamice el pensamiento de ese estudiante y pueda entonces él rendir con mucha mayor efectividad, que los aprendizajes se fijen en memoria a largo plazo y no solo superficialmente. Ahora, todo esto parte de la posibilidad que tiene el docente dentro de la independencia propia de la cátedra de implementar estrategias. Pero siendo honestos, ¿todo el mundo lo hace o algunos se quedan en su zona de confort y no mueven eso y les resulta más cómodo, más fácil, más operativo?
Yo creo que históricamente el profesor se ha ocupado más, el profesor universitario se ha ocupado más de prepararse y superarse, actualizarse en el campo específico de la ciencia que imparte, de la materia o asignatura que imparte. Sin embargo, eso no lo es todo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si bien el contenido específico constituye el núcleo generador del proceso de enseñanza-aprendizaje en una materia, es además también porque en el caso de la educación superior no solo formamos un profesionista, sino formamos un ciudadano que va a insertarse en una sociedad civil con determinada responsabilidad y lo que corresponde con la misión y visión que tiene la universidad para con la sociedad. Por lo tanto, ese profesor tiene también que ocuparse de formar un estudiante capaz no solo de resolver problemas técnicos, sino capaz de identificar esos problemas, de prever esos problemas, de trabajar en equipos multidisciplinarios, porque cada vez más el desarrollo de la ciencia y la tecnología implica una serie de disciplinas en el estudio a profundidad de los objetos de estudio y de investigación. Por lo tanto, también hay que formar esas habilidades que no son específicas, sino que atraviesan cualquier tipo de actividad profesional. Por lo tanto, es importante que ese profesor sea capaz, a través del diseño de sus tareas, de desarrollar en el estudiante esas estrategias generales de pensamiento que le permitan aplicar en cualquier condición de realización de su actividad los conocimientos adquiridos. ¿Cómo incentivar a que ellos adopten esas estrategias como parte de su forma de aprender? A partir de las exigencias de la propia tarea. Si ponemos preguntas de carácter reproductivo en el problema, el estudiante puede cortar y pegar, tanto que usa la tecnología. Sin embargo, cuando nosotros hacemos preguntas, cuando el problema, en la situación, ejercicio que se le plantea al estudiante tiene un carácter reflexivo, donde él tiene que utilizar razonamientos inductivos, deductivos, si tiene que utilizar analogías, tiene que buscar en su disco duro, que tiene aquí en qué ficherito hay algo parecido, analogías, le creamos condiciones para que esa tarea no solo sea individual, sino que pueda consultar al otro, entendiéndose al otro como un colega en el aula, la ayuda y el apoyo del profesor. Estamos estimulando en las operaciones del pensamiento superiores, no solo, y no tampoco botamos a la basura. Esto no quiere decir que solo se utilicen operaciones de pensamiento concreto. Se parte de ahí, pero es el primer escalón de la escalera. Tenemos que trascender ese pensamiento concreto, esas operaciones más simples, como puede ser la caracterización, la descripción del fenómeno, para llegar con el análisis, el procesamiento de esa información a la esencia de los fenómenos para luego aplicar en la resolución del problema. Hablamos a algún momento sobre la rigidez de los esquemas educativos de antes y lo un poco más flexibles que son hoy en día. ¿Qué pasa con los chicos que vienen desde su formación inicial con esa rigidez también de aprendizaje? ¿Qué tan fácil cree que empate, digamos que se encuentran con un docente que aplique estrategias que les permiten una participación colectiva a los chicos? Pero si vengo ya con una mentalidad muy cuadrada en mi formación, ¿qué haría falta para poderme meter a la idea del nuevo docente, de una nueva estrategia universitaria de que sea todo más participativo? Bueno, yo creo que ahí funciona esa resistencia al cambio, que como regularidad psicológica existe en todo ser humano. Nos sacan de la zona de confort, donde me siento cómodo, y esta nueva exigencia ocurre, por ejemplo, los que no somos nativos digitales, con la aplicación de herramientas y tecnologías educativas. Pero el propio momento histórico implica que ese profesor tenga que ajustarse, y en vez de decir no pueden todo el mundo apague el teléfono en mi clase, sino es ver cómo yo utilizo
ese celular en función de las particularidades de la clase que voy a dar, pero no deja de constituir... Es decir, ver la tecnología como un aliado en lugar de un enemigo. Exactamente, sobre todo con aquellos aspectos de la tecnología que son más atractivos para el estudiante. De esta manera estoy contribuyendo o favoreciendo los intereses, satisfaciendo los intereses de ese estudiante en pro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no deja de ser una limitación, sobre todo para los profesores menos jóvenes. Y los profesores más jóvenes que tienen un acercamiento o una relación más amistosa con la tecnología no siempre tienen conciencia de cómo aprovechar las potencialidades de esas herramientas tecnológicas. La investigación pudiera ser quizá una de las beneficiadas, porque a ver, antes si a uno le dejaban un tema como estudiante, va a la biblioteca a ver si encuentra el libro y luego un silencio absoluto porque si no lo sacaban. Mientras que ahora, desde la comodidad del aula, de la casa, se mete uno bien sea al Google o al Scholar, al académico, y tiene casi que a la mano cualquier tema. ¿Pudiera emplearse esa tecnología a fines de que la investigación estudiantil tenga mayor cabida? Se puede utilizar perfectamente. Yo reitero, creo que es la médula. Creo que se concreta ahí la célula primordial, el corazón del proceso de enseñanza-aprendizaje en la tarea o actividad, las acciones mentales que exigen en esa tarea del estudiante. Cuando el profesor propone la solución, la identificación, la comparación del objeto de aprendizaje, tiene que reclamar la utilización de las operaciones superiores del pensamiento de ese estudiante. Si en la tarea yo solo planteo, estúdiese tal tema, que virtualmente lo puede hacer, acostado lo puede hacer, se puede leer un texto, cualquiera que este sea, y solo le digo, dígame qué es lo más importante. Y aceptamos que haya copiado un párrafo que le pareció a él que era el más importante, corta, pega, envía al profesor. Pero si el profesor elabora una guía de preguntas o de tópicos, no tienen que ser cuestionamientos exactamente, una guía para que el estudiante lea cuidadosamente, pero buscando, ya estoy dirigiendo, estoy orientando científicamente a que la lectura se enfoque a aquellos aspectos esenciales y le doy técnicas o le ofrezco técnicas de lectura rápida como una de las técnicas que se utiliza en las estrategias de búsqueda y procesamiento de la información. Cuando le ofrezco técnicas para fijar la información que no se pueden quedar en el subrayado. Por ejemplo, si muchas veces le decimos subraye en este texto y les otorgamos a todos los estudiantes o le pedimos que para esta actividad traigan un subrayador y le decimos en pantalla, esto puede ser tanto presencial como virtual, enséñenme cómo quedó el texto subrayado. Es posible que haya tantos textos de colores como colores de marcadores, sea eso, porque empiezo a leer y empiezo a subrayar. Por lo tanto, la técnica del subrayado, si no tiene una orientación previa, no cumple la función del procesamiento de la información que se requiere. Cuando se elabora esta guía, yo leo y me van indicando las acciones que debe cumplirse para llegar a la esencia, que es lo que se debe subrayar, y después pedir, dímelo entonces con tus palabras. Implica una elaboración cognitiva individual, que es lo que se pretende cuando hablamos de un estudiante activo, reflexivo, que llega a conciencia, que hace consciente los aspectos que está aprendiendo. Adela, si bien ciertas condiciones del docente universitario son generales a nivel de Latinoamérica, cada país tiene algunas particularidades, ¿no? En su experiencia con los docentes universitarios ecuatorianos, ¿qué recomendaría? Yo pienso que hay un reconocimiento, creo que hay un reconocimiento que de lo que se hace se puede hacer mejor.
Yo creo que no solo al nivel del discurso, el privilegio que hemos tenido, la oportunidad que hemos tenido de intercambio con el profesor ecuatoriano, no solo de Manabí, sino de otras áreas, pienso que reconocen que pueden hacerlo mejor, pero también reconocen que necesitan mayor preparación. Y ya eso constituye algo muy positivo. Creo que también las instituciones, a nivel de los directivos, también hay un reconocimiento de la necesidad de esta capacitación de los profesores, y cada vez que hay algún experto visitando la universidad y dentro y a lo interno de la universidad con los profesores más experimentados, se diseña un conjunto de programas para satisfacer esta necesidad. ¿Qué queda por hacer? Sí, yo pienso que queda mucho por hacer, no solo en Ecuador, en el mundo en general, porque el profesor universitario en todo el mundo tiene una particularidad, y es que no se forma como docente. Generalmente son profesionales en determinado perfil que vienen a la universidad a dar una cátedra, una asignatura, una materia, pero no tienen la formación pedagógica que requiere cualquier actividad educativa. Bueno, colegas, a seguirse formando entonces. Adela, le agradezco muchísimo su tiempo, haber compartido con nosotros estos conocimientos, y queda claro que el nombre está bien puesto, ¿no? Hablan los expertos. Su experiencia nos permite conocer de una forma muy sintetizada estos principios o visiones que se pueden aplicar sin problema alguno, yo creo que en todo el mundo, pero qué bueno que hayamos aterrizado algunos temas puntuales de nuestro país. Esto ha sido Hablan los expertos, los esperamos en una próxima edición. Muchas gracias.